Comenzaremos entonces con el tema número 1, capítulo número 1, humidificación, ¿sí? Humidificación. Ha habido una transferencia del sistema antiguo de Moodle al nuevo sistema, ¿sí? La versión antigua que teníamos creo que era el 3.1, el 3.11, ¿sí? El 3.11. Está pasándose al 3.9, entonces están haciendo ese cambio de plataforma o están actualizándolo la plataforma, ¿sí? Esperaremos a que todo esto ya termine de funcionar de manera adecuada porque una de mis asignaturas no está en la nueva plataforma, simplemente está 704, 715 creo que no está, ¿sí? Entonces están haciendo el cambio, están actualizando la plataforma, entonces esperemos a que esto termine y seguramente ya vamos a trabajar en la nueva plataforma, yo pienso, ¿sí? En la antigua plataforma, claro, todos se han inscrito, estaban inscritos, todo eso, pero creo que esa plataforma ya no va a funcionar, ¿sí? Estaban simplemente mis 2 asignaturas y nada más. En la última plataforma están todos los cursos que yo tengo, ¿sí? Todos los cursos que yo tengo y he desarrollado están en esa nueva plataforma. Bien, comenzaremos entonces. Capítulo número 1, humidificación, ¿sí? Vamos a comenzar con este tema. En caso de que tengamos las clases presenciales, igual vamos a volver a hacer un resumen de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Pero vamos a empezar desde lo más elemental. Capítulo número 1, entonces, humidificación, ¿sí? Humidificación, ¿qué es la humidificación? La humidificación no es nada más que un proceso unitario en el cual va a existir transferencia de materia, ¿sí? Entonces, en este proceso unitario va a existir transferencia de materia, ¿sí? En este proceso unitario, como es la humidificación, va a existir transferencia de materia. El hecho de que exista transferencia de materia, ¿qué implica? Implica de que nosotros, para poder desarrollar este tema, necesitamos contar con datos o parámetros de equilibrio, ¿sí? Necesito contar yo con esos datos. Datos o parámetros de equilibrio. Para que exista transferencia de masa, necesito contar con datos o parámetros de equilibrio. Estos datos o parámetros de equilibrio, ¿cómo es que los voy a obtener? Siempre los voy a obtener de manera experimental, ¿sí? Siempre los voy a obtener de manera experimental. Entonces, eso es lo que implica un proceso de transferencia de materia, ¿sí? En todo proceso unitario en el cual exista transferencia de materia, necesito contar con datos o parámetros de equilibrio. Esos datos o parámetros de equilibrio, por lo general, los vamos a obtener siempre de manera experimental, ¿sí? En cualquier proceso unitario en el cual exista transferencia de materia, nosotros tenemos que generar datos o parámetros de equilibrio. Datos o parámetros de equilibrio. Y estos se van a obtener seguramente de manera experimental, ¿sí? Se van a obtener de manera experimental. En operaciones unitarias 3, ustedes han visto ya qué operaciones implican transferencia de materia. En operaciones 3, ustedes ya han visto ya qué operaciones involucran transferencia de materia. Por ejemplo, lo que han visto el anterior semestre, operaciones unitarias 3. ¿Qué operaciones unitarias involucraban transferencia de materia en operaciones unitarias 3? ¿En qué operaciones, en qué procesos unitarios existía transferencia de materia? En el anterior semestre, en lo que han ustedes visto ya. Por si acaso, yo voy a tomar como referencia todo lo que ustedes ya han visto el anterior semestre, ¿sí? O directamente yo voy a hacer mis balances parciales, balances de energía. Ya directamente yo voy a asumir que ustedes manejan todo lo que concierne a realizar balances, ¿sí? Balances de materia y balances de energía. Ya han visto procesos unitarios en el cual existe transferencia de materia. Entonces, operaciones unitarias 4 sería una continuación de
las operaciones que anteriormente han visto, ¿sí? Operaciones de transferencia de materia, parte 1, OP3, operaciones de transferencia de materia. Parte 2, operaciones 4 sería, ¿no? Porque vamos a complementar todo aquello. ¿Qué operaciones unitarias ustedes han visto en el cual se involucre transferencia de materia? Nuevamente, en todo proceso unitario, ojo, es bastante importante esta situación, ¿no? En el cual existe transferencia de materia, yo tengo que generar datos o parámetros de equilibrio. Yo tengo que generar datos o parámetros de equilibrio. Estos datos o parámetros de equilibrio siempre los voy a obtener de manera experimental, ¿sí? Siempre los voy a obtener de manera experimental. ¿Qué procesos unitarios ustedes han visto en el cual se han desarrollado procesos unitarios en el cual exista transferencia de materia? ¿Cuáles podemos considerar? Destilación, ingeniero. La destilación. La destilación debe ser un proceso unitario en el cual existe transferencia de materia, ¿sí? ¿Otro proceso unitario? Extracción, líquido, líquido o sólido, líquido. La extracción, ¿no? La extracción. Sólido, líquido, líquido, líquido. Sólido, líquido, líquido, líquido. ¿Otro proceso unitario? Evaporación, ingeniero. No, la evaporación, por si acaso, no es un proceso unitario en el cual existe transferencia de materia. La evaporación debe ser un proceso completamente físico, ¿sí? No es un proceso en el cual va a existir transferencia de materia, ¿sí? No es un proceso unitario en el cual existe transferencia de materia, por si acaso, la evaporación. Por eso les estoy indicando, yo voy a tomar como referencia todo lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Otro proceso unitario. La evaporación, por si acaso, no es, ¿sí? No hay transferencia de materia en un proceso de evaporación. Lo único que estamos haciendo en un proceso de evaporación es hacer que ese líquido vaya transformándose en vapor, nada más, ¿no? Se vuelva vapor. Hay un cambio de fase simplemente, ¿sí? Estamos evaporando. Estamos haciendo que ese líquido vaya a salir, o una mezcla de líquidos, no sé, vaya a salir de alguna otra manera, ¿no? Haciendo que cambie su fase, por ejemplo. Pero eso no implica que exista transferencia de materia. Otro proceso unitario en el cual se verifique transferencia de materia aparte de la destilación y la extracción. ¿La absorción? La absorción de gases, ¿sí? Absorción de gases. En un proceso de absorción, evidentemente, existe transferencia de materia, ¿sí? Y los otros temas que han ido viendo deben ser la evaporación, ¿no? Habíamos indicado que la evaporación es un proceso en el cual no existe transferencia de materia. Es un proceso enteramente físico, la evaporación. No existe transferencia de materia. La destilación, la extracción, la absorción de gases son procesos unitarios en el cual va a existir transferencia de materia, ¿ya? Va a existir transferencia de materia. Ustedes han visto, han realizado una serie de ejercicios, conocen la teoría y nosotros vamos a complementar con todo aquello, ¿sí? Vamos a complementar con todo aquello. Si tienen alguna duda, alguna consulta en el desarrollo de nuestras clases que vayamos realizando, van a levantar por favor la mano, ¿sí? Yo voy a ver quién está levantando la mano y le voy a ceder la palabra para que haga su pregunta, ¿sí? Por favor. Bien, entonces, esos procesos unitarios ustedes los han visto, ¿sí? Han desarrollado, saben cómo se tiene que desenvolver el mismo, cómo se tiene que elaborar un método de resolución, un método de diseño, diseñar una columna de destilación, puede ser una columna de extracción o una columna de absorción de gases, ustedes tienen ya todo el conocimiento, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es complementar, vamos a complementar a todo esto con lo siguiente, ¿sí? Vamos a complementar. Habíamos indicado en esta parte de operaciones unitarias 4, por ejemplo, que la humidificación, sí, es un proceso unitario en el cual
existe transferencia de materia, ¿sí? La humidificación existe. El otro proceso unitario en el cual también se presenta transferencia de materia es el secado, ¿sí? El secado. El secado también es un proceso unitario en el cual se va a presentar transferencia de materia. Otro proceso unitario que vamos a ver también y vamos a desarrollar es el proceso de adsorción, ¿sí? El proceso de adsorción. En un proceso de adsorción también existe transferencia de materia. Posteriormente vamos a ver un proceso enteramente mecánico como es la filtración. En un proceso de filtración no existe transferencia de materia, ¿sí? En este proceso unitario como es la filtración, entonces no existe transferencia de materia. Y finalmente, en un proceso de cristalización tampoco se va a presentar transferencia de materia, ¿sí? No va a existir. En un proceso de cristalización no existe transferencia de materia. En un proceso de filtración y en un proceso de cristalización no existe transferencia de materia, ¿sí? No existe. Pero sí va a existir en un proceso de humidificación, en un proceso de secado y en un proceso de absorción, ¿sí? Todo esto que estamos viendo, vayan teniéndolo presente, ¿sí? Ya habíamos indicado, el examen va a tener una parte teórica y va a tener una parte práctica. La parte teórica no necesito sacar de algún texto, nada, sino de lo que estamos nosotros pasando clases, ¿sí? De todo aquello que estamos pasando clases, yo voy a elaborar un examen de manera teórica. Y la parte práctica, seguramente de algún ejercicio que vaya a tener algún libro, no sé, puede ser que sea la parte práctica 50% y la parte teórica 50%. Entonces, traten de asistir a nuestras clases, hagan las respectivas preguntas, traten de absolver sus dudas, todo aquello, ¿sí? Para no tener ninguna dificultad. En todos los exámenes que vamos a desarrollar va a existir una parte práctica y una parte teórica, ¿sí? Una parte práctica y una parte teórica. Entonces, en operaciones unitarias 4 tenemos 3 operaciones que involucran transferencia de materia y 2 que no involucran transferencia de materia. La filtración, la habíamos indicado, es un proceso enteramente mecánico y la cristalización es un proceso enteramente físico, ¿sí? Algo como la evaporación seguramente debe ser, ¿sí? Bien, continuaremos. Entonces, habíamos indicado, la humidificación es lo que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Humidificación. Humidificación. Como están reestructurando nuestra plataforma, en la nueva plataforma también va a estar presente el texto oficial, ¿sí? En PDF. De ahí lo van a poder descargar, ¿sí? Y ya también sus compañeros me habían pedido que lo suba a la plataforma Classroom, ahí también va a estar presente, ¿sí? En las dos plataformas van a estar presentes el texto oficial que tenemos, ¿sí? Entonces, vayamos viendo. Tenemos un proceso de humidificación, ¿sí? ¿Cómo es que se genera un proceso de humidificación? Un proceso de humidificación vamos a generar haciendo que el vapor de un líquido se vaya a poner en contacto con un gas seco, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a humidificar? Vamos a poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco, ¿sí? Vamos a poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Seguramente lo que vamos a obtener va a ser un gas húmedo, ¿sí? Estamos humidificando. Entonces, ¿cómo es que realizamos nuestro proceso de humidificación? Haciendo que se ponga en contacto el vapor de un líquido con un gas seco. Vamos a poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco y vamos a obtener obviamente un gas húmedo. Entonces,
Si realizamos este procedimiento, lo que estamos haciendo es humidificar, como lo indica en nuestra gráfica, ¿no? Humidificación. Vamos a poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco y obviamente vamos a obtener un gas húmedo. Entonces, lo que estamos haciendo es humidificar, ¿sí? Humidificar. Entonces, humidificar no es nada más que poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco, ¿sí? Poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco. Y lo que vamos a obtener es un gas húmedo, ¿sí? Ahora, un proceso contrario. A un gas seco, a un gas húmedo, a un gas húmedo, le queremos quitar el vapor. Le queremos quitar el vapor que tiene a un gas seco. Y obviamente a un gas húmedo le queremos quitar el vapor que tiene, ¿sí? En forma de líquido. Le vamos a quitar el vapor que tiene en forma de líquido a ese gas húmedo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es un gas seco, ¿sí? Si en el primer caso estamos realizando un proceso de humidificación, en el segundo caso lo que debemos estar realizando es un proceso de deshumidificación. Entonces, ¿cuándo vamos a deshumidificar? Cuando ese gas húmedo le quitemos el vapor que tiene y obtengamos un gas seco, ¿sí? Cuando le quitemos ese gas, ese vapor que tiene ese gas húmedo y tengamos el gas seco, ¿sí? Entonces, ahí estamos realizando un proceso de deshumidificación. Deshumidificación, quitarle el vapor de un líquido a un gas húmedo y obtener un gas seco. Humidificación, agregarle el vapor de un líquido a un gas seco para obtener un gas húmedo. Humidificación, ¿sí? Esos dos términos seguramente no son de bastante importancia. Humidificación y deshumidificación, ¿sí? Humidificación y deshumidificación. Ahora, habíamos indicado, el proceso de humidificación es un proceso en el cual va a existir transferencia de materia, ¿sí? Va a existir transferencia de materia. Entonces, implica que yo tengo que generar datos o parámetros de equilibrio. Esos datos o parámetros de equilibrio los voy a obtener de manera experimental. ¿Cuáles serán esos datos o parámetros de equilibrio que voy a tener que generar en humidificación? Seguramente yo voy a tomar como referencia a la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué significa? Yo voy a tomar como referencia este parámetro. ¿La presión atmosférica será igual en todas partes o va a cambiar? ¿De qué depende la presión atmosférica? Ustedes que han visto ya todo hasta este momento, ¿no? ¿De qué depende la presión atmosférica? ¿De qué depende la presión atmosférica? Como es una clase sincrónica, entonces voy a considerar la participación de los jóvenes, ¿ya? En el primer parcial, segundo parcial que vayamos a desarrollar, voy a considerar alguna nota, ¿sí? Entonces van a tener un puntaje determinado. Entonces, va a tener también esa forma de participación, porque no simplemente es venir al examen y tener participación, no ves, sino también participar de nuestras clases que vamos a tener. Ya habíamos indicado, gran parte de nuestras clases van a ser sincrónicas, ¿sí? Los miércoles y los viernes vamos a pasar clases sincrónicas. Entonces, en las clases que tengamos va a haber participación. ¿Quién sabe? También en algunas de las clases sincrónicas que tengamos voy a extenderles un pequeño cuestionario, que sea sobre 5 puntos. Antes de empezar nuestra clase, puedo darles el cuestionario, lo llenan en 5 minutos, no sé, pueden ser preguntas de selección múltiple o falso verdadero, y eso ya va a ir acumulándose para su nota del primer parcial, ¿sí? No tiene por qué restringirse netamente a un examen al finalizar el tema, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando nuestro tema, también se pueden ir ya estableciéndose nuestra calificación, ¿sí?
Eso ya lo voy a diseñar para la siguiente clase. Van a estar al tanto ya de todo lo que estemos haciendo. ¿Función de qué es la presión atmosférica? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ya. Está en función de la altura y temperatura. Ya, función de la altura y la temperatura. Ya, la otra señorita. Sí, ya dije lo mismo al inicio. Ya, está bien. Nosotros vamos a establecer en función de la presión atmosférica, ¿qué es lo que vamos a establecer? Vamos a establecer nuestro diagrama ciclométrico, ¿sí? Esta es nuestra herramienta que nosotros necesitamos, un diagrama ciclométrico. Entonces, este diagrama ciclométrico nos va a permitir realizar todo el diseño en lo que es la parte de humidificación, ¿sí? Este diagrama ciclométrico, para poder diseñarlo, yo necesito ponerlo en función de la presión atmosférica. Como bien sabemos, la presión atmosférica es función principalmente de la altura, ¿no? De la altitud. Aquí en La Paz debemos tener una presión atmosférica. En Santa Cruz hay otra presión atmosférica. En Cochabamba lo propio. En la misma ciudad del Alto, la presión atmosférica debe ser otra, ¿no? En la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, las presiones atmosféricas son diferentes, no son lo mismo. Entonces, como la presión atmosférica va a variar, seguramente mi diagrama ciclométrico yo tengo que establecer en función a esa presión atmosférica, ¿sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, jefe. Ya, gracias. Para disculpar, un tiempo limitado tiene, ¿no? Pero no hay problema. Ustedes inmediatamente al enlace van a estar ahí pudiendo ingresar, ¿ya? Bien, continuaremos. Entonces, lo que habíamos indicado de un proceso de humidificación es que ¿cuándo se produce un proceso de humidificación? Cuando nosotros vamos a hacer que entre en contacto el vapor de un líquido con un gas seco. Entonces va a entrar en contacto el vapor de un líquido con un gas seco, entonces vamos a obtener nosotros un gas húmedo. Estamos realizando un proceso de humidificación, ¿sí? Y un proceso contrario, si a ese gas húmedo le quitamos el vapor que tiene en forma de líquido y lo que vamos a obtener es un gas seco, entonces estamos realizando un proceso de deshumidificación, ¿sí? Proceso de humidificación cuando le vamos a agregar el vapor de un líquido a un gas seco. Obviamente vamos a obtener un gas húmedo, entonces vamos a tener un proceso de humidificación. De manera contraria, si a ese gas húmedo le quitamos el vapor en forma de líquido para obtener un gas seco, lo que vamos a tener va a ser un proceso de deshumidificación, ¿sí? Vamos a deshumidificar. Entonces, deshumidificar no es nada más que quitarle el vapor en forma de líquido para obtener un gas seco. Quitarle el vapor en forma de líquido a un gas húmedo para obtener un gas seco, ¿sí?
Y habíamos indicado que todo esto iba a estar restringido a lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Para que nosotros podamos desarrollar todo esto, tiene que estar en función a la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica varía. La presión atmosférica es función de la altura, ¿sí? Función de la altura y seguramente la temperatura, principalmente de la altura, ¿no? Es la mayor influencia que tiene. Entonces, como yo voy a ir manipulando la presión atmosférica, seguramente con este parámetro, como es la presión atmosférica, yo voy a establecer mi diagrama ciclométrico, ¿sí? Mi diagrama ciclométrico. Ese diagrama me va a permitir desarrollar o realizar el diseño de una columna de humidificación, una columna de deshumidificación, etcétera, ¿sí? Entonces, mi principal parámetro a tomar en cuenta va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, continuaremos. Se supone que nosotros tomamos en consideración como nuestro gas seco al aire, ¿sí? El aire. El aire para nosotros va a ser considerado un gas seco, ¿sí? El aire. La composición molar o la composición volumétrica que tiene el aire, obviamente la conocemos desde que estamos en los primeros cursos, ¿no? La composición volumétrica que tiene el aire es 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿sí? En porcentaje en volumen. Obviamente, tiene una serie de otros gases, pero los otros componentes, como son el dióxido de carbono, el helio, el agua, el argón, otros gases que también tiene el aire, apenas representan el 1%, ¿sí? Si se fijan bien, el 1% representa los otros gases que también tiene el aire. El aire no solamente está conformada por nitrógeno y oxígeno, también está formada por dióxido de carbono, helio, argón, agua, etcétera, ¿sí? Monóxido de carbono, una serie de gases. Pero todos esos otros gases que están presentes en el aire apenas representan el 1%, ¿sí? El componente mayoritario que tiene nuestro aire es el nitrógeno. Y el otro segundo componente que tiene es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Inclusive en otras áreas, por ejemplo, como en el área de la ingeniería mecánica, para cuando hacen el análisis de sus fluidos compresibles, consideran que el aire únicamente, bueno, como el componente mayoritario es el nitrógeno, entonces toman en consideración a ese componente, ¿sí? Y no así al otro como es el oxígeno. Nosotros obviamente no podemos hacer eso porque el oxígeno también tiene un determinado porcentaje. Obviamente el nitrógeno representa el 79%, pero el oxígeno también tiene un buen porcentaje, el 20%, ¿sí? 79% más 20%, 99%, y ese 1% sería el que concierne a los otros gases. Pero para fines de no tener ninguna dificultad, nosotros vamos a asumir que nuestro aire o el gas seco está formado por nitrógeno y oxígeno, y los otros gases es una menor proporción, ¿no? 1%. Entonces, esa va a ser la relación que nosotros vamos a tomar, ¿ya? 21% para el oxígeno, 79% para el nitrógeno. Y los demás porcentajes no los vamos a tomar en cuenta, ¿sí? El aire, seguramente vamos a utilizar bastante, como es un gas seco, vamos a utilizar bastante, ¿sí? Y el diseño que vamos a realizar, seguramente vamos a hacer nuestro diseño a nivel de La Paz. Obviamente a nivel del mar contamos con bastante información, ¿sí? Todos los diagramas ciclométricos que tenemos en los textos están a nivel del mar, ¿sí? En el texto oficial tenemos a nivel de La Paz, y podemos establecer a cualquier otra presión atmosférica, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, nuestro gas seco, como es el aire es un gas seco,
va a estar formado por dos componentes únicamente, como son el nitrógeno y oxígeno, en la proporción de 79 a 21, ¿sí? 79 a 21. Entonces, eso es lo que vamos a tomar como referencia para desarrollar nuestro tema, ¿sí? Ahora, para poder ver cómo vamos a realizar el diseño, necesitamos contar con herramientas. Entonces, vayamos a buscar las herramientas que necesitamos para poder desarrollar este tema de humidificación. ¿Qué herramientas necesito? ¿Cómo es que voy a ver el mismo? ¿Cómo es que vamos a hacer nuestro diseño? ¿Qué conceptos necesitamos? Todo aquello iremos construyendo, ¿sí? A partir de lo que vayamos construyendo de a poco, seguramente ya vamos a empezar en lo posterior a diseñar nuestras columnas, etcétera, ¿sí? Entonces, empezaremos a ver algunos términos, ¿ya? Empezaremos a ver algunos términos. Por ejemplo, tenemos la humedad molar, ¿sí? Tenemos la humedad molar. Tenemos la humedad molar. La humedad molar, lo voy a simbolizar de esta manera, ¿sí? Una Y y M, voy a colocar, ¿sí? Humedad molar. Esa para mí va a ser la humedad molar. ¿Qué será la humedad molar? Como su nombre lo indica, la humedad molar no es nada más que una relación de moles. Serán los moles de vapor entre los moles de gas seco, ¿sí? Entonces, mi humedad molar no es nada más que una relación de moles. Va a ser los moles de vapor entre los moles de gas seco, ¿sí? Como vamos a tener que generalizar en este tema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a hablar en términos generales, vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Al vapor lo vamos a denominar con la letra A y al gas seco lo vamos a denominar con la letra B. Entonces yo voy a tener que establecer en función de mis dos componentes, A, B, ¿sí? Para mí A es el vapor y B va a ser el gas seco, ¿sí? A, vapor, B, gas seco. Voy a establecer no solamente para el vapor del agua, puedo establecer para cualquier vapor de un líquido. Puede ser el vapor del etanol, el vapor del benceno, no sé, pues de cualquier otro líquido que pueda yo generar su vapor, voy a tomar en consideración, ¿sí? Obviamente va a estar presente también el agua en forma de vapor, ¿no? Entonces, para cuando yo tenga que generalizar, o si generalizamos, A le vamos a llamar al vapor A y B al gas seco. Entonces yo ya tengo que establecer para mi componente AB, ¿sí? A es el vapor, B es el gas seco. Entonces, mi humedad molar también será, mi humedad molar también va a ser los moles de vapor sobre los moles de gas seco, ¿sí? Moles de vapor sobre los moles de gas seco, moles de A sobre moles de B. Entonces también yo voy a establecer de esa manera, ¿sí? También yo voy a establecer de esa manera. Los moles de la humedad molar, moles de vapor sobre moles de gas seco, o moles de A sobre moles de B. Ojo, para mi vapor, yo estoy asumiendo que voy a indicar que se va a denominar A, y para el gas seco, B, ¿sí? A, vapor, y B, gas seco. Ahora, vamos a hacer uso de una de las leyes que ustedes ya han visto anteriormente, ¿sí? Voy a hacer uso de una de las leyes que han visto. Han visto en el prefacultativo, han visto en un curso de físico-química, en balance de materia como tal, y en diferentes otras asignaturas también han debido ver, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton. La ley de Dalton. La ley de Dalton. Primero, ¿en qué casos yo voy a aplicar la ley de Dalton? Partiremos desde ese punto de vista. ¿En qué casos yo voy a aplicar la ley de Dalton? ¿Cuándo aplico la ley de Dalton?
Y hay otra ley también, como es la ley de Amagat, ¿no? Esas dos leyes siempre van casi juntas. ¿Cuándo aplico la ley de Dalton y cuándo aplico la ley de Amagat? Y, por ejemplo, cuando aplico la ley de la ley general de los gases ideales, por ejemplo. Y esa puede ser una pregunta también, ¿no? En uno de los cuestionarios que voy a ir elaborando. ¿Cuándo aplicamos la ley de Dalton? La ley de Dalton, la ley de Amagat, la ley general de los gases ideales, por ejemplo. ¿Cuándo aplico? ¿O siempre aplico para todo? Seguramente que no es así, ¿no? A ver, ¿cuándo aplico? Ingeniero, la ley de Dalton se aplica cuando consideramos los volúmenes parciales iguales, es decir, que el volumen parcial de cada componente es igual al volumen total, y la ley de Amagat es a la inversa. Consideramos nosotros que las presiones parciales son iguales, es decir, que la presión parcial va a ser igual a la presión total, y aquí consideramos la suma de volúmenes parciales en Amagat. En cambio, el Dalton es suma de presiones parciales. Y la ley general de los gases ideales, bueno, un gas ideal trabaja a bajas presiones y altas temperaturas. Ya, está bien, señorita, está bien, pero ¿para qué casos específicamente? Está bien, no estamos indicando en qué condiciones vamos a trabajar con las leyes, sino cómo aplicamos. A ver, para que sea más clara la pregunta. Digamos, yo voy a tener aquí, estamos hablando de gases, ¿no? Porque a eso se refiere. Tengo un gas A, tengo un gas B, tengo un gas C, tengo un gas A, tengo un gas B y tengo un gas A. Tengo tres tipos de gases. En el primero son 3 gases, en el segundo son 2 gases y en el tercero es un gas, ¿ya? Son 3 gases que tengo. ¿En qué casos voy a aplicar la ley de Dalton o la ley de Amagat? ¿Y en qué casos voy a aplicar la ley general de los gases, por ejemplo? ¿O será que las dos leyes y la ecuación general la aplico para todo? Estamos viéndolo desde el punto de vista general, ¿no? No las condiciones, no estoy indicando en qué condiciones voy a hacer que se realice la ley de Dalton o la ley de Amagat, no, sino en qué casos voy a aplicar la ley de Dalton y la ley de Amagat, la ecuación general de los gases, o más específicamente, ¿no? La ley de Boyle, por ejemplo, la ley de Charles, no sé. ¿Cuándo aplicamos? Tomando en consideración esos 3 tipos de gases que tengo. Tengo 3 gases, ¿ya? El primero tiene 3 gases, A, B, C. El segundo tiene 2 gases, A, B. Y el tercero tiene un solo gas, A. Entonces, la pregunta, ¿en qué casos aplico la ley de Dalton? ¿En qué casos aplico la ley de Amagat? ¿En qué casos aplico la ecuación general de los gases? ¿En qué casos aplicaría la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac? ¿O no se aplicaría? Puede ser también una opción, ¿no? A ver, el que ha levantado la mano, ¿cuál es su nombre? Aquí está, ya. Señorita Cortés. Inge, en la ley de Dalton utilizaríamos en mezcla de gases ideales la ecuación de Gay-Lussac, Charles, y la ecuación de estado usaríamos cuando tengamos un cambio en las condiciones del gas. Ya, está bien. Ya, gracias, señorito. No tienen que olvidarse eso, ¿ya? Ustedes ya han visto en el prefacultativo, como les indico, en el prefacultativo,
en el tercer semestre, físico-química, han visto en balance de materia, han debido ser también gases, ¿no ve? Fluidos compresibles. En operaciones 1 y aquí, en operaciones 4, antes de que terminen sus carreras, seguimos viendo con todo esto. Cuando se trate de mezclas de gases, yo voy a aplicar o bien la ley de Dalton o bien la ley de Amagat, ¿sí? Cuando tenga mezcla de gases, sean 2 gases, 3 gases o más de 2 gases, yo voy a aplicar la ley de Dalton y la ley de Amagat. ¿Por qué? Porque estas leyes están elaboradas para mezclas de gases, ¿sí? Están elaboradas para mezclas de gases. En tanto que la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, yo, como su compañero lo indicaba, voy a establecer el cambio que va a tener, pero un solo gas, no varios gases, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer que cambie la presión, que cambie la temperatura o que cambie el volumen, pero voy a hacer con relación a un solo gas. Entonces, seguramente en ese caso, yo voy a aplicar la ley de Dalton, la ley de Boyle, la ley de Charles, cualquiera que implique que voy a manejar un solo gas. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? La ley de Dalton y la ley de Amagat me sirven para mezclas de gases, en tanto que las otras leyes me van a servir seguramente para manipular un solo tipo de gas, ¿sí? No así una mezcla. Entonces, yo tengo que hacer una discriminación de cómo es que voy a utilizar las diferentes leyes, las diferentes ecuaciones que tengo, ¿no? Con relación a los gases, por ejemplo. Entonces, tengo que primero ver cuáles voy a utilizar. Entonces, aquí nosotros estamos utilizando la ley de Dalton, entonces implica que estamos tratando con una mezcla, ¿sí? Una mezcla de gases. Debe ser el gas seco y el vapor del líquido, y eso va a formar un gas húmedo, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, no se olviden, la ley de Dalton y la ley de Amagat se utilizan para mezclas de gases. Y para aquellas que no son mezclas, se utilizan las otras leyes, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, etcétera, ¿sí? Claro, va a implicar cambiar algún parámetro, pero es con relación a un solo gas, ¿sí? A un solo gas. Esa puede ser, por ejemplo, una de nuestras preguntas, ¿no? Para la parte teórica que tengamos. Todo esto yo lo estoy guardando para tenerlo como referencia y elaborar nuestro cuestionario de la parte teórica, ¿ya? Bien. Aplicando la ley de Dalton. Ahora sí, ¿qué nos indica la ley de Dalton de manera general? ¿Qué nos indica la ley de Dalton? En conclusión, ¿qué nos indica la ley de Dalton en conclusión? La ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? A ver, en términos literales, ¿qué nos dice? La ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un compuesto va a ser igual a la fracción molar del compuesto del gas por la presión total. Esa sería la conclusión, ¿no ve? Sí. Ahora, ¿pero qué nos dice literalmente? Porque esa es la conclusión que vamos a llegar. Está bien, esa es la conclusión. Pero ¿qué nos dice la ley de Dalton? De manera general. La definición, entonces. Que las presiones parciales que se tenga de la mezcla de gases va a generar una presión total. En general dice eso la ley de Dalton. Ya, está bien. ¿Qué más? No están levantando la mano, no sé a quién voy a dar la mano, ya van a levantar la mano si indicada, ¿no? De manera ordenada para que pueda hasta inclusive registrarlos, que ha hablado más antes, no sé quién era. Ahora sí. Van a levantar la mano, entonces van a poder opinar, ¿ya? Para que yo también pueda registrar quién está participando. Entonces, como estamos empezando recién, a partir de la próxima clase yo voy a tomar todo eso en consideración, ¿ya? O sea, estamos poniéndonos a prueba. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Todo eso, ¿sí?
Nuestras clases no van a ser simplemente de que yo hable y les indique todo eso, sino vamos a trabajar, ¿sí? Ya. Estaba con la palabra la señorita, ¿no? El joven ha contestado, creo, ¿no? Ya. 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 ¿Quién más estaba pidiendo la palabra? Inge, ¿Quién más estaba pidiendo la palabra? yo Inge, Olmos, ya, a ver, dígame, joven. Inge, Buenas yo tenía tardes. la idea de que, buenas tardes, Inge, que en la ley de Dalton también establecía que un gas ejerce su presión como si los demás gases no estuvieran, en caso de una mezcla de gases. Ya. Ya. A ver, está bien, joven. Está bien todo lo que han indicado su compañera y el joven también que ha pedido la palabra, ¿no? Primero, definiremos. Dice la ley de Dalton, ¿no? Dice la ley de Dalton. Entonces, ¿en qué condiciones yo voy a aplicar la ley de Dalton? Yo voy a aplicar la ley de Dalton cuando el volumen y la temperatura se mantengan constantes, ¿sí? Entonces, en ese caso yo voy a aplicar la ley de Dalton. Tengo que cumplir esas dos condiciones, que el volumen y la temperatura se van a mantener constantes, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Dalton? Dice, a volumen y temperatura constantes, la presión, como se indicaba a sus compañeras, ¿no? La presión parcial de un gas no debe ser nada más que la presión total. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta situación? Cuando la sumatoria de todas las presiones parciales va a ser la presión total. Cuando esta mezcla de gases esté a volumen y temperatura constantes. Es imprescindible indicar qué parámetros se están manteniendo constantes, ¿sí? No se olviden que todo fluido compresible está en función de tres parámetros, ¿no? Para generar una ecuación: presión, volumen y temperatura. Para poder establecer la condición de mi fluido compresible, o en este caso el gas, tengo que poner como referencia tres parámetros: presión, volumen y temperatura. Pero si queremos generar alguna otra expresión, a esto tendré que añadir un otro parámetro, como es la cantidad de materia. Entonces, ahora sí, si yo pongo en función de la presión, volumen, temperatura y cantidad de moles, entonces yo puedo generar una expresión, ¿sí? Por lo general, el último parámetro que estamos indicando, como es la cantidad de materia, se supone que se mantiene constante, ¿no? No va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Mi cantidad de materia no va a cambiar. Entonces, los parámetros que vamos a poder manipular con bastante facilidad va a ser la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, en el caso de la ley de Dalton, a volumen y temperatura constantes, la sumatoria de todas las presiones parciales debe ser la presión total, que es lo único que nos indica la ley de Dalton, ¿sí? A volumen y temperatura constantes, la sumatoria de todas las presiones parciales debe ser la presión total, que es lo único que nos indica la ley de Dalton, ¿ya? Y como también sus compañeros lo habían dicho, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión se llega con todo aquello? Se supone que la conclusión a la cual se llega debe ser, la fracción molar no debe ser nada más que la relación de los moles parciales sobre los moles totales. A esa conclusión se llega, ¿no? En la ley de Dalton. O la fracción molar también debe ser una relación de presiones, la presión parcial sobre la presión total. Esas son las conclusiones a la cual se llega después de hacer un análisis de la ley de Dalton, ¿sí?
La fracción molar no es nada más que una relación de presiones, presión parcial sobre la presión total. Definición de fracción molar. La fracción molar no es nada más que una relación de moles, ¿no? La fracción molar no es nada más que una relación de moles. A ver, ustedes que ya han vencido ya operaciones 3, pregunta de rigor. No sé si les han hecho la pregunta esa también en operaciones 3. Pregunta para todo el curso. ¿La fracción molar tiene o no tiene unidades? Van a levantar la mano ya para que pueda registrar y después ya les voy a indicar después a partir de la siguiente clase cómo es que vamos a trabajar. Ya, a ver. Primero, el joven Torres, Freddy Torres, a ver. Tiene, ingeniero. Ya, ¿cómo expreso las unidades? O sea, moles del gas A sobre moles totales. Ya. Señorita Callisaya. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy de acuerdo Buenas tardes, con el señorita. compañero. Sí tiene unidades y van a ser moles del compuesto parcial o moles de A del compuesto sobre los moles totales. Ya, a ver, siéndoles sinceros, en operaciones 3 han utilizado a la fracción molar en absorción de gases con sus unidades, ¿sí o no? No. En absorción de gases, ¿han utilizado a la fracción molar con sus unidades, sí o no? En operaciones 3 han visto absorción de gases y en absorción de gases han debido utilizar a la fracción molar. A esos dos jóvenes que han contestado la pregunta, les hago a ellos específicamente. ¿Han utilizado, sí o no? No, ingeniero, no. Entonces, ¿cómo saben que tiene unidades? Bueno, el ingeniero de balance, eso nos sabe indicar, el ingeniero Velázquez, eso nos indica, la fracción molar siempre tiene unidades, nunca lo olviden, no sabe decir eso. Yo por eso me acuerdo, ingeniero. Ya. Señorita, la que ha contestado. Sí, ingeniero, de igual manera. Por eso me acuerdo un poco más, porque el ingeniero no sabe indicar eso. Ya, pero no han utilizado en sus operaciones 3. Yo ¿No? recuerdo que sí, ingeniero, pero no estoy muy segura. Ya, porque ahí donde deberían utilizar es en operaciones 3, ¿no? Ya, gracias. A ver, señorita Vilca, Fátima Vilca. Se supone que la fracción molar es dimensionalmente correcta, que no debería tener unidades, pero en balance de materia sí el ingeniero nos indicaba de que tiene unidades para utilizar las relaciones con las que iríamos a trabajar. ¿Por qué no tendría que tener unidades, según su percepción? Porque sería dimensionalmente correcto. El hecho de que no tenga unidades. Ya. A ver, recomendación. Seguramente estamos en este momento nosotros analizando lo que ustedes se han visto también en otras asignaturas, ¿eh? Está bien. Pero cuando vayan a desarrollar su proyecto de grado, hagamos de cuenta que se les presenta un tema bastante interesante y está relacionado con gases y tienen que ver las unidades que van a tener, seguramente van a requerir, ¿sí? Para cuando hagan el diseño tienen que requerir. En absorción de gases, cuando hacen su columna de absorción, sí o sí se utiliza la fracción molar con unidades, si no, no les va a salir las unidades que tienen que ser representadas seguramente en esa ecuación, ¿sí? Por eso les hacía las consultas, si ustedes en operaciones 3 habían utilizado, porque ahí es donde específicamente se ve si tiene o no tiene unidades. Si ustedes consideran que o manejan a la fracción molar en absorción de gases que no tienen unidades, seguramente les va a salir pues unas unidades bastante raras, pero si consideran a la fracción molar con unidades, entonces sí les va a salir de manera coherente. En el desarrollo que nosotros vamos a hacer
de nuestras clases, de nuestras unidades, vamos a ver con las unidades, vamos a trabajar, ¿sí? En función de ello nos vamos a dar cuenta cómo es que estamos desarrollando, ¿sí? Es importante tener presente qué unidades estamos utilizando. En la mayor parte de los casos seguramente vamos a utilizar el sistema internacional, ¿sí? Entonces, como sus compañeros lo indicaban, también la señorita lo que indicaba al final, sí, evidentemente, la fracción molar tiene unidades, específicamente sí tiene unidades, pero para trabajos ya, para algún diseño sí tenemos que utilizarlo, pero ustedes se han debido fijar que en el básico, inclusive en un curso introductorio como es el pre, no se lo utiliza, ¿no? Se obvia esa parte, pero no es que se obvie, sino que se van compensando con otras unidades, ¿sí? Se van compensando con otras, cosa de que no se afecte, pero en sí, sí deberíamos considerar. Donde se hace la consideración bastante estricta es en la absorción de gases. Ahí seguramente en los problemas que ustedes han debido desarrollar, si a su fracción molar no le ponen unidades, les va a salir cualquier unidad menos la que esperan encontrarse. Y igual, cuando hagan ustedes un trabajo afuera, donde se presente este tema de los gases, también no se puede obviar, ¿sí? No se olviden que afuera ya se trabaja de manera real, entonces no se puede dejar de asumir que la fracción molar no va a tener unidades, sino eso conlleva muchos problemas, ¿sí? Bueno, van a estar viendo seguramente a medida también que nosotros vayamos desarrollando, ¿sí? Entonces, conclusión, la fracción molar sí tiene unidades y se la tiene que utilizar, y donde deberían de haber utilizado y con bastante rigurosidad este término es en absorción de gases, ¿no? Porque ahí hacen diseño, ahí van a hacer un diseño. No creo que el diseño que hagan de su columna de absorción sea ideal, ¿no? Es una columna real, ni aunque sea ideal, no les va a salir pues las unidades. Ese es el gran problema, ¿sí? Bien, la fracción molar tiene unidades, ¿sí? Tiene unidades. Ahora, habíamos indicado que la humedad molar es una relación de moles. La fracción molar no es nada más que una relación de moles, los moles parciales sobre los moles totales, definición de fracción molar. Hemos visto eso también, ¿no? Definición de fracción molar. Ahora, podemos hacer algún tipo de arreglo y podemos nosotros seguramente llegar a una conclusión, tomando en consideración lo que plantea la ley de Dalton, la conclusión de la ley de Dalton. Entonces podemos indicar que la humedad molar también va a ser una relación de presiones. Será la presión de vapor sobre la presión de gas seco, ¿sí? Como lo indica nuestro texto en el desarrollo que hace, esa es la conclusión a la que llegamos. La humedad molar también es una relación de presiones, la presión de vapor sobre la presión de gas seco. Inclusive, con todo aquello nosotros podemos generar una expresión, ¿sí? Una extensión, así lo llamaremos, ¿sí? Podemos generar una extensión. ¿Cuál será esta nuestra extensión para nosotros? Podemos indicar, la humedad molar es, su definición, su primera definición, es una relación de moles, los moles de vapor sobre los moles de gas seco. Eso es la humedad molar. ¿Qué también es la humedad molar? La humedad molar, en nuestro texto indica, es una relación de fracciones molares. Será la fracción molar de vapor sobre la fracción molar del gas seco, ¿sí? ¿Qué también es mi humedad molar? Mi humedad molar también es una relación de presiones. Será la presión del vapor sobre la presión del gas seco, ¿sí? Entonces, todo esto para nosotros es una extensión, ¿sí? Todo esto para nosotros es una extensión. La humedad molar es una relación de moles, moles de vapor sobre moles de gas seco. La humedad molar es una relación de fracciones molares. Será la fracción molar del vapor sobre la fracción molar del gas seco. La humedad molar también es una relación de presiones. Es la presión de vapor sobre la presión del gas seco, ¿sí? Entonces llegamos a encontrar una extensión, ¿sí? Una extensión de lo que es la humedad molar,
¿sí? La humedad molar. Entonces, teniendo esto, yo puedo ir relacionando cualquiera de los términos. El primero con el último, el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, puede ser, ¿sí? Puedo ir relacionando porque es una extensión, ¿sí? Es una extensión. Entonces, como conclusión de este punto, yo puedo sacar esa situación, ¿sí? Entonces, ya tenemos una expresión bastante útil, como es esta extensión de la humedad molar, que relaciona a los moles, a la fracción molar y a la presión, ¿sí? Haciendo el respectivo análisis, ¿sí? Ahora, pasemos al siguiente punto, como es la humedad absoluta, ¿sí? Pasemos al siguiente punto, como es la humedad absoluta. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Ya has indicado razón por la cual he anulado la inscripción, entonces seguramente lo van a hacer tanto en el sistema académico como en la plataforma Moodle, ¿sí? El ingeniero Lucas, eso es lo que hace, agarra de todos los que están habilitados y directamente del sistema académico lo va a jalar seguramente a la plataforma Moodle y ya vamos a tener ya las personas que están habilitadas, ¿sí? Seguramente tienen ustedes una fecha de inscripción, una fecha de habilitación de sus asignaturas y seguramente eso se va a cumplir, ¿ya? Esperemos entonces a que se termine esta fase de inscripción y vamos a ya empezar a programar nuestras actividades. Como les indico, yo voy a estar elaborando los cuestionarios para que posiblemente al inicio de la clase, durante unos 5 minutos, hagamos una pequeña prueba y eso ya esté como parte de su calificación, ¿sí? Yo voy a ir elaborando los diferentes cuestionarios con todo lo que estamos avanzando en nuestras diferentes clases, ¿ya? Entonces, el día viernes nos vemos a la 1 en punto. Por favor, 1 en punto vamos a comenzar y como habíamos indicado, 1 hora va a ser lo máximo que vamos a establecer. Tal vez en algún caso nos vamos a pasar un poco más si es que no vamos a dejarlo pendiente, ¿sí? Bien, jóvenes y señoritas, entonces el día viernes pasamos, ¿ya? Laboratorio mañana a las 2:30 en punto vamos a comenzar, 2:30, ¿ya? Está bien, ingeniero, hasta luego. Ya, hasta luego, jóvenes y señoritas. Gracias.